Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. En esta lección vamos a estar en el capítulo 12 otra vez. En el video anterior a este vimos el comienzo del capítulo 12 donde comenzamos a ver la historia de Abraham. En este video, en esta lección, vamos a seguir adelante con el resto del capítulo 12 y ver otro encuentro en la vida de Abraham. Ahora, en esta parte vamos a comenzar en el verso 10 del texto y se nos va a hablar aquí de un tiempo que pasó Abraham en necesidad llegando a la tierra donde hubo hambre, no había comida, ¿no? Y eso es el comienzo de la historia que vamos a ver aquí. Así que vamos a leer el primer verso, verso 10, y esto nos va a dar la información acerca de lo que está pasando con el hambre que comenzó en la tierra. Dice el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Bueno, ese es el verso 10, ¿verdad? Se nos dice que en la tierra a la que había llegado Abraham, la tierra que Dios le había llamado para ir y que Dios también le dijo que iba a dar por herencia a los hijos, los descendientes de Abraham, hay hambre. En otras palabras, no hay comida. Y dice que el hambre era grande en la tierra. Y quiere decir que hubo un problema muy severo en cuanto a la comida. Ahora, si pensamos bien en esto, nos tal vez viene a la mente por qué llamaría Dios a Abraham venir a una tierra y luego que la tierra no pueda sostener a Abraham. No hay comida. ¿Por qué le llamaría Dios a Abraham venir a una tierra y luego pasar esta gran necesidad? Al primer vistazo parece que tal vez no tiene sentido. Me imagino que le pudo haber pasado por la mente de Abraham que había dejado todo atrás de su tierra, había ah, ido en este gran viaje para llegar a la tierra que Dios le había prometido, ¿verdad? Y luego cuando llega no puede quedar porque no hay comida. Le pasó por la mente de Abraham tal vez la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me llamó Dios para acá si no hay comida? No tiene sentido. Ahora, el texto no nos dice que Abraham pensó así, pero yo me pongo a pensar a veces, ¿verdad? Lo que pasa por la mente de personas de fe en el Antiguo Testamento y, bueno, en toda la Biblia. Porque el texto no nos dice todo, pero como seres humanos a veces se nos vienen pensamientos. ¿Por qué Dios permitió esto? Tal vez una situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Que no es muy buena. ¿Por qué Dios permite aquello, verdad? ¿Por qué Dios funciona de la manera que funciona? ¿Puede ser esto una prueba de fe para Abraham? Es posible, ¿verdad? Y como digo, no se nos dice nada de que Abraham dudó en Dios o que dijo mejor me voy o algo así. Pero sí vemos la acción que él toma. Toma una decisión de ir a Egipto y quedarse ahí por un tiempo, porque en Egipto, pues siempre en el mundo antiguo, Egipto era el lugar donde había comida. Aún más adelante en la misma historia de Génesis vamos a ver que cuando José, el hijo de Jacob, él llegó a tener una posición muy alta en Egipto, ¿verdad? Y hubo hambre en aquel entonces también. Y toda la gente de alrededor tuvo que venir a Egipto para encontrar comida. Entonces, siempre hay comida en Egipto. Era el pensamiento en el mundo antiguo. Y por eso Abraham decide ir a Egipto. Ahora, lo interesante de esto, para mí por lo menos, tal vez ustedes pueden pensar en otras cosas al ver el texto aquí, pero vemos que Abraham no consultó con Dios antes de tomar esta decisión, no le
preguntó a Dios, ¿es buena idea hacer esto? O no le pidió a Dios qué debo hacer o nada, si él nomás toma esta acción. Y vamos a ver que esta acción pues le va a causar algo de dificultad. Otra cosa también que creo es importante señalar aquí es que en la historia de Génesis, cuando uno de los patriarcas, uno de los hombres que conocemos como hombres de fe, cuando ellos salen de la tierra, siempre es algo medio peligroso, porque en la tierra hay todas las promesas de Dios. En la tierra va a haber estabilidad, va a haber fuerza, va a haber, bueno, la idea de cómo Dios va a cumplir sus promesas a los patriarcas en el futuro. Así que cuando uno sale de la tierra, siempre se ve como no la mejor cosa. Entonces aquí, cuando vemos a Abraham tener que salir de la tierra y vivir en otro lugar, pues esto nos debe indicar que no es la mejor opción tener que salir de la tierra. Sin embargo, el ser humano tiene que comer, ¿verdad? Pensó Abraham y salió, porque no había comida en la tierra. Bueno, esta situación, esta escena nos prepara para lo que viene a continuación, ¿verdad? Y debemos entender también que esta es la primera vez o parte donde el pueblo de Dios, claro, en este caso Abraham y su familia, van a Egipto. Como sabemos en la historia, los israelitas más adelante van a pasar años en esclavitud en Egipto. Entonces esta situación de Abraham yendo a Egipto por primera vez debe pues preparar nuestras mentes para lo que vamos a ver más adelante. Especialmente en la historia de José en Egipto y cuando Jacob va a Egipto y obviamente la historia de Moisés y el éxodo de Egipto, ¿verdad? Esta es la primera vez que se nos menciona, ¿verdad? Que Abraham, el pueblo, el padre del pueblo de Dios, tuvo que ir a Egipto. Entonces, es una historia muy importante. Es la base y el comienzo de cosas que vamos a ver más adelante en la experiencia del pueblo de Dios, ¿verdad? Estando en Egipto. Bueno, vamos a seguir pues, verso 11 al verso 13. Vamos a leer el texto juntos. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es. Y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 13. Vemos algo interesante aquí en el pensamiento de Abraham. Él tiene miedo porque dice a Sarai, su esposa, si vamos a Egipto, los egipcios van a ver que eres muy hermosa y van a quererte por esposa. Di que eres mi hermana y de esta manera me tratarán bien a mí y pues yo puedo conservar mi vida. Debemos entender, Abraham tuvo miedo. Pensó que él pues podría morir si se piensa, ¿verdad?, que Sarai era su esposa, lo cual era verdad. Entonces vemos aquí en Abraham el deseo, tal vez el temor, podemos decir, de perder su vida. No parece ser un hombre de grande fe aquí, Abraham, porque debería haber confiado más en Dios y la protección de Dios, ¿verdad? Pero otra vez, Abraham dice esto y formula este plan para, creo, nosotros poder ver que no es un plan basado en la palabra o el consejo de Dios. Otra vez, Abraham no le pidió a Dios nada de dirección. No vemos que
Abraham trató de preguntarle a Dios qué debo hacer, cómo puedo navegar esto. Es un invento suyo, ¿verdad? Es una idea suya solamente. Y vemos que Abraham se ve un poco preocupado por sí mismo, pero no piensa tampoco en cómo esto puede afectar a su esposa. Porque si él no es su esposa, ella está algo expuesta a pues los deseos de cualquier hombre. Ah, mira, una mujer soltera, vamos a tomarla a ella, ¿verdad? Esta idea, en otras palabras, pone en peligro la vida de Sarai. Y solo para estar preocupado por sí mismo, Abraham no se ve en una muy buena luz, porque no le está proveyendo la protección necesaria a su esposa, Sarai. Él está preocupado más por sí mismo, ¿no? Y esta es la cosa que queremos enfatizar. Ahora, sin embargo, con todo esto pensado, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios va a actuar. Y eso comienza aquí en el verso 14. Vamos a seguir leyendo el texto un poco, ¿no? Verso 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y hablaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y se hizo bien a Abraham por causa de ella, verso 16. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Verso 16. Bueno, vamos a tenernos aquí por un momento. Vamos a ver que era como Abraham pensó, ¿verdad? Cuando entraron a Egipto, los hombres reconocieron la belleza de Sara. Y pues todos tomaron en cuenta, ¿verdad?, que era una mujer muy, muy hermosa. Ahora, esto debe impresionarnos más, hermanos, porque Sara ya era una mujer de una edad avanzada. Ella ya tiene muchos años, es lo que podemos pensar nosotros hoy, una mujer ya de edad avanzada, más allá de los 70 años en este tiempo, ¿verdad? Vamos a encontrar la edad de Sara más adelante cuando se nos dice que ella tuvo 90 años cuando nació Abraham, perdón, su hijo Isaac. Pero aquí, aunque no es de tantos años, vemos que sí es una mujer de edad avanzada y así tiene el conocimiento, ¿verdad? El texto que Sara era muy hermosa. Y debe esto impresionarnos un poco, ¿no? Como nos dicen estos versos, pues la hermosura de Sara era algo pues muy notable. Y con razón Abraham tenía miedo. Pero vemos que el plan de Abraham comienza a tomar efecto. Sí, los príncipes de Faraón, dice el verso 15, tomaron a Sara y se la llevaron a Faraón, a la casa de Faraón, para pues que ella formara parte de el grupo de mujeres, esposas, ¿verdad? Para Faraón. Este es el pensamiento. Y vemos que Abraham sí es tratado bien, porque él comienza a acumular muchos bienes. El verso 16 nos dice que asnos, ovejas, siervos y criadas, sirvientes, ¿verdad? Muchas cosas, porque la idea es que estas cosas iban a ser como un tipo de pago a Abraham, para Abraham, por su hermana Sarai, ¿verdad? Que ahora iba a ser tomada por esposa. Es como una recompensa, ¿no? Que se le daba a la familia cuando una hija era tomada por esposa. O sea, era parte, ¿verdad?, de la cultura. Entonces, en el punto de vista de Abraham, esto pues está muy bien. Él no tiene temor de perder su vida, al contrario, es bendecido Abraham. Pero vemos aquí en un momento con el verso 16 17, que vamos a comenzar aquí en un momento, que no era el plan de Dios. Porque ahora pensemos de esta manera, hermanos.
Si Sarai va a ser esposa de Faraón, ¿qué quiere decir eso del futuro del pueblo de Dios, verdad? Abraham ya no va a tener esposa. Y Dios le había prometido gran descendencia a Abraham con Sarai, ¿verdad? Y ahora eso está en peligro. En otras palabras, este plan de Abraham pone en peligro el plan de Dios de salvación. Abraham muy probablemente no reconocía en el momento que su plan de invento suyo podría poner en gran peligro las promesas de Dios y el plan de Dios para finalmente salvar a toda la humanidad con la venida de Jesús, ¿verdad? Abraham no piensa de esta manera, no sabe. Y resalta esto, hermanos, creo, un principio importante, que a veces los planes del ser humano, los planes de nosotros, las ideas nuestras, no están de acuerdo con el plan y propósito de Dios. Y a veces, tal vez por esta razón, nuestros planes tienen que cambiar. O nuestros planes no llegan a tener éxito porque muy probablemente no sabemos cómo podrán estar en conflicto con el plan y la voluntad de Dios. Tenemos que someternos siempre a la dirección de Dios, al plan de Dios, al propósito de Dios. Y la mejor manera para hacer esto, creo, es en hacer lo que Abraham no hizo hasta este momento. Comunicarnos con Dios. Creo, aquí entra la oración. Muchas veces cuando queremos hacer cosas, buscamos tener proyectos y planes e ideas, es bueno ponerlo en oración y pedirle a Dios su dirección. Si nuestras ideas y nuestros planes están en contra del plan de Dios, pues es bueno pedirle a Dios que nos dé esa dirección. Si nuestro plan y nuestra idea está bien y puede servir al plan supremo de Dios, pues le pedimos a Dios esa bendición también. En otras palabras, debemos hablar más con Dios acerca de nuestros planes, nuestras ideas, para asegurar que están de acuerdo con el plan de Dios. La oración es la mejor manera para hacer eso. Es simplemente pedirle a Dios. Esto es lo que quiero hacer, Señor. Quiero que sea de acuerdo de tu voluntad. Dame la dirección para saber. Dame la sabiduría para saber cómo proceder. Porque en fin quiero someterme a tu plan y a tu dirección. Eso sería una buena idea hacer de vez en cuando. Cuando tenemos ideas o planes que queremos poner en acción. Eso le podría haber servido bien a Abraham aquí, pero no lo hizo. Y por eso ahora se encuentra en esta dificultad, en este problema. Pero vamos a ver algo interesante del carácter de Dios, porque si hemos puesto atención hasta aquí, en estos versos del 10 al 16, no se ha mencionado a Dios, ¿verdad? Esto ha sido todo plan de Abraham. Pero en el 17 comenzamos a ver que Dios toma acción. Cuando su plan está en peligro, cuando el propósito de Dios está en peligro por alguna acción que ha causado el ser humano o ha tomado una idea, ¿verdad?, que está en conflicto con su plan, que pone su plan en peligro, Dios toma acción para resolver el problema y seguir llevando su plan hacia adelante, ¿no? Y eso vemos. Verso 17. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham, le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno,
vemos que Dios toma acción para hacer por Sarai lo que Abraham no hizo, y eso era protegerla. El hecho de Abraham debería haber sido proteger a su mujer. Es parte de la responsabilidad de un esposo, proteger a su familia, proteger a su mujer. Pero no hizo eso Abraham. Quiso proteger a su propia vida, conservar su propia vida, exponer Sarai a problemas y pues dejarla ahí. Entonces, Dios es fiel para proteger a Sarai porque Dios sabe cómo Sarai es importante para su plan más adelante. Y Dios hace lo que Abraham no hizo. Vemos la fidelidad de Dios aquí, ¿no? La fidelidad de Dios en proteger a Sarai. Ella va a ser conservada por Dios. Dios toma la acción necesaria. Y otra vez quiero enfatizar, hermanos, que nos demuestra esto, creo, un principio bíblico, que Dios a veces deja que sus planes sigan por delante, los hombres hacen lo que los hombres van a hacer, pero cuando hay necesidad, Dios entra en una situación, toma acción por llevar las cosas en dirección que deben ir y pues Él trae salvación, podemos decir de esta manera. Protección. Dios asegura, siempre va a asegurar que su plan se va a llevar hacia adelante. Y como su plan involucraba a Sarai, ¿verdad? Como la mujer de Abraham, ella iba a tener hijos, Dios conserva la vida de Sarai de esta manera. Y muy interesante, vemos aquí lo que dice el verso 17 otra vez. Dios envió plagas sobre la casa de Faraón en favor de Sarai. Esto pues, claro, nos recuerda y nos prepara para lo que Dios va a hacer con Egipto más adelante en el tiempo de el Éxodo, cuando Dios otra vez va a enviar plagas en contra de Egipto para que su pueblo pueda ser conservado. Entonces la acción de Dios aquí en favor a Sarai y en contra de Egipto nos prepara, ¿verdad?, para lo que vamos a ver más adelante. Dios va a hacer lo mismo con su pueblo en el tiempo del Éxodo. Bueno, y esto le causa a Faraón, ¿verdad?, hacerse la pregunta, bueno, Abraham, ¿qué hiciste? Dijiste que era tu hermana, es tu esposa, nos has traído este problema, mejor toma tu esposa, vete, sal de aquí, sal de Egipto. Otra vez, como va a ser más adelante en el Éxodo. Finalmente, cuando el faraón tiene suficiente plagas y ha sufrido, y pues Egipto también, Faraón le va a decir a Moisés, sal, vete, llévate a tu pueblo y ya no te quiero ver, ¿verdad? Entonces algo semejante aquí, sal, toma tu mujer, aquí está, lleva todas tus cosas, sal de aquí porque tu Dios nos está causando problemas. Y en adición a esto le dice a Faraón, le dice a su gente, ¿verdad?, acerca de Abraham, uh, déjalo ir, ¿verdad? Nadie debe molestar a Abraham. Y vemos que sí, pues tiene que salir Abraham. Pero finalmente este encuentro en Egipto nos enseña varias cosas, ¿no? Número uno, debemos ver cómo Dios protege a Sarai y él toma acción para conservar su vida. En segundo lugar, vemos que Abraham, aunque sí va a ser un buen hombre de Dios y un hombre fiel, a veces no siempre es fiel. A veces el temor a conservar su propia vida, ¿verdad? Como en este caso, el deseo de protegerse por sí mismo y no comunicar a Dios, nos demuestran que Abraham pues tiene sus faltas también. No es el hombre quien va a ser más adelante. Vemos que Abraham pues todavía es afectado por algunas cosas. Y también vemos cómo Dios bendice a Abraham en Egipto, porque otra vez se nos dice el verso 16 que acumuló grandes
cantidades de cosas, animales, siervos, criadas, ¿verdad? Y Abraham sale más bendecido por Dios cuando sale de Egipto. Y Sarai es conservada y protegida por Dios, ¿verdad? Entonces, Dios toma acción para conservar a ambos, Sarai y a Abraham, y los bendice en este encuentro. Entonces, tal vez esta idea y principio es la que debe impresionarnos más, que Dios siempre va a bendecir a su pueblo y va a proteger y conservar a su pueblo. Su pueblo debe confiar más en Dios, lo cual otra vez Abraham no hizo muy bien aquí. Esa es otra lección. Pero el punto que sobresale es la acción que toma Dios, ¿verdad? Dios cuando necesita, entra en una situación, toma la dirección y pues hace las cosas de tal manera para conservar su propósito. Cuando nuestros planes, nuestras ideas no están en el mismo cuadro que el plan de Dios, ¿verdad? Dios va a cumplir su propósito de traer bendición por medio de Abraham. Bueno, hermanos, tal vez ustedes ven otras ideas aquí, principios, ¿verdad? En historias como esta siempre hay muchas cosas para reconocer, pero espero que estos puntos pues nos ayuden a ver esta historia de una forma más completa y tal vez hacernos pensar en nuestras propias acciones, si son de fe o si a veces las cosas que nosotros hacemos están más basadas en temor y cosas así. Espero que la historia pues nos ayude en nuestra propia fe, confiar y comunicar más con Dios. Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí. En la próxima lección veremos el capítulo 13. Seguiremos adelante con nuestro estudio en el libro de Génesis. Hasta entonces, que el Señor les bendiga y pues como siempre decimos por aquí, gracia y paz.